Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Esperamos que estén muy bien. Hoy, 18 de junio, estamos por iniciar con la sesión a cargo del arquitecto Lucas Sarmiento Luis, coordinador ejecutivo de Green Building Council Perú. Muchas gracias a todas y todos quienes se han conectado. El tema de hoy es las certificaciones de construcciones sostenibles en el mercado peruano. Y para eso vamos a darle el pase al arquitecto Sarmiento para que pueda hablar con ustedes. Recuerden que cualquier consulta que ustedes gusten hacer, cualquier duda, interrogante que tengan, la pueden ir escribiendo en el chat, pero el arquitecto las va a revisar al final después de la presentación para poder avanzar en orden y así atender cualquier duda que ustedes tengan en el momento adecuado. Muchas gracias. Ok, buenas tardes con todos. Mi nombre es Lucas Sarmiento. Eh, Soy arquitecto, egresado de la Ricardo Palma. Eh, Vengo trabajando el tema de sostenibilidad, sobre todo a mis últimos 15 años de ejercicio profesional, sobre todo en especializándome en lo que es líneas de financiamiento verde para la construcción. Y bueno, lo que les vengo a presentar es una visión general de lo que son las certificaciones y de qué características tienen y el porqué de la sostenibilidad. ¿Ok? La siguiente lámina, por favor. Ok, solamente para que tengan conocimiento, el Perú Green Building Council es parte del Consejo de Construcción Sostenible a nivel global, del World Green Building Council, que es el network global más importante en temas de sostenibilidad como acelerador de los procesos de construcción sostenible y de transición hacia una edificación más congruente con el medio ambiente. La siguiente lámina, por favor. Como compromisos que tenemos como Consejo de Construcción Sostenible peruanos respecto de los objetivos del World Green Building, tenemos dos proyectos que a la fecha estamos desarrollando y que están muy vinculados a estos temas de la certificación. La siguiente, por favor. El primer proyecto está vinculado al Zero Carbon y el Climate Resilience Readiness Framework, que está vinculado a la búsqueda de la descarbonización completa del mercado de la construcción y de una búsqueda por la resiliencia urbana de nuestras ciudades, ¿no? Estos son dos objetivos globales vinculados a los NDCs, que son los compromisos nacionalmente determinados de los estados, que son los compromisos que asumen los diferentes estados a nivel global respecto de Naciones Unidas. Y el siguiente proyecto está vinculado al seguimiento de los NDCs, de los compromisos nacionalmente determinados. Esto con la finalidad de conocer qué sesgos, qué espacios todavía no cumplidos se encuentran en el tema normativo, en el ámbito de gremial, en el ámbito regulatorio, en el ámbito educativo también vinculado a esta búsqueda por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la desaceleración del aumento de temperatura global y de la resiliencia en el ámbito urbano. Como ustedes saben, los gases de efecto invernadero son los principales causantes de esta elevación de temperatura a nivel global y que por lo tanto generan temas de cambio climático de intensidad superior a la normal, ¿no? Efectos vinculados al fenómeno del niño, de la niña, o hasta el ciclón Yaku que nos afectó hace 2 años, son muestra
de que el cambio climático es una realidad y que por ende el Estado peruano, vía los NDCs, los compromisos nacionalmente determinados ante Naciones Unidas, se obligó a realizar una serie de acciones vinculadas a la búsqueda por eliminar estas emisiones que afectan el aumento de temperatura global y que nuestras ciudades se conviertan en espacios que se adapten, que se interrelacionen de mejor forma con su medio ambiente y con estos cambios climáticos y del medio ambiente que se están generando a raíz de estos cambios de temperatura, ¿no? Entonces, por eso hablamos de descarbonización y resiliencia como principales objetivos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, para tener una visión general de las certificaciones y por qué de las certificaciones que operan en el mercado peruano, vamos a ver algunos temas que creo deberían de tener ustedes como concepto general respecto de lo que es construcción sostenible, del mercado de la construcción, de la pirámide poblacional que existe en el país, de la pirámide de Maslow, que es el índice de satisfacción del ser humano y de su constante búsqueda por mejorar sus condiciones de vida en la medida que va desarrollándose en el tiempo, ¿no? Entonces, vamos avanzando. La siguiente lámina, por favor. Como ustedes saben, los procesos de urbanización en el planeta vienen cambiando radicalmente y sobre todo en los últimos 50 años. En los últimos 50 años, el planeta ha pasado por ser un espacio rural a pasar a ser un espacio principalmente urbano. Y en ese sentido, las ciudades y la construcción se han convertido en temas fundamentales, ¿no? En donde debemos de atacar con la finalidad de que no siga aumentando este cambio de temperatura que genera desastres naturales y genera un impacto importante hacia la población y hoy en día hacia la población, sobre todo urbana. Por ello, los compromisos peruanos y de los países respecto de Naciones Unidas están vinculados en primer término a la meta del 2030, ¿no? Hacia el 2030, la lógica era obtener una reducción de, de 1,5 grados de temperatura por debajo de lo estimado. Y en ese sentido, hay que ejecutar una serie de acciones vinculadas sobre todo al fenómeno urbano, que es el espacio habitado más importante a nivel global, y sobre todo al sector construcción, que es más o menos el 30% del sector económico responsable de emisiones a nivel global. ¿Ok? La siguiente lámina, por favor. ¿Cómo entendemos el tema de sostenibilidad y cómo debería de ser abordado? ¿No? La sostenibilidad tiene muchas aristas. Las más importantes, obviamente, están vinculadas a la social, a la protección del medio ambiente y al tema económico, ¿no? Beneficio a la sociedad porque es el espacio en donde habitamos, en donde nos desarrollamos, en donde interactuamos. El medio ambiente porque todas nuestras actividades impactan en el entorno y en ese sentido, eh, todo lo que hagamos genera beneficios o perjuicios al medio ambiente, al entorno en donde desarrollamos nuestras actividades y los proyectos que vamos a emprender. Y el tema económico es fundamental porque tiene que haber un equilibrio respecto de lo invertido y
el perjuicio o beneficio que va a recibir el entorno en donde se va a desarrollar determinado proyecto. Entonces, para hablar de sostenibilidad, debe haber un equilibrio fundamental de esos tres aspectos, ¿no es cierto? El social, del usuario del proyecto que vamos a emprender, que vamos a diseñar, de la aceptación del entorno con el que va a generar comunidad del proyecto que vamos a ejecutar, aminorar el impacto y ser congruente con el espacio habitable y el medio ambiente que nos rodea y tener un equilibrio respecto de las estrategias que abordemos con la finalidad de que el proyecto sea no solamente rentable, sino viable con la finalidad de proteger tanto el aspecto social y ambiental. La siguiente lámina, por favor. Pero uno de los temas importantes dentro del ámbito, sobre todo social, es entender cómo se está generando la dinámica poblacional a nivel Perú, ¿no? Y en esta lámina, cuya fuente pertenece al INEI, vemos la evolución de la población peruana y cómo la población desde el año 1950, hace casi, ya van a ser casi 100 años, 75 años, a la fecha, viene pasando de una población muy joven, una base de la pirámide muy joven, hacia una pirámide cada vez más madura, más de jóvenes adultos y de personas mayores. Entonces, este tema es fundamental para adoptar las estrategias que más convengan, que mejor enfoque tengan respecto del usuario final a donde están concebidos los proyectos que vamos a abordar. ¿Ok? La siguiente lámina, por favor. Otro tema fundamental es la evolución del sector construcción y el tema de los espacios urbanos, ¿no? Como lo muestra esta gráfica, el PBI de la construcción está en franco crecimiento y hubo un descenso bastante fuerte entre los años 2022 y 2023, no solo producto de la pandemia, hubiera sido lo lógico, como lo vemos en la gráfica del año 2019, sino por temas políticos. Pero, y no hubiera sido ese el caso, el crecimiento de la construcción y del sector construcción en general y de todas las actividades vinculadas al sector construcción hubieran estado en permanente crecimiento. A principios de este año, el PBI de la construcción significaba casi el 18% del ámbito económico nacional, entonces tiene un peso específico muy importante. La siguiente lámina, por favor. Otro de los temas que debemos de comprender es para quién y cuál es el objetivo del proyecto que vamos a abordar. El sector construcción tiene dentro de sus principales características el ser un sector vinculado normalmente al sector público y al sector privado. Y dentro del sector público existen los proyectos que están vinculados a la contratación directa del Estado, como son las obras de infraestructura, hospitales, escuelas, aeropuertos, la línea del metro de Lima, ese tipo de infraestructura que son de uso por toda la población y que son presupuestados, licitados y ejecutados por el sector privado, pero bajo presupuesto del Estado.
Y el otro ámbito es el ámbito privado, en donde la iniciativa privada gesta presupuestos, genera proyectos y genera inversión. ¿Y por qué es importante tener en claro la pirámide de Maslow? Porque normalmente no nos queda claro cuál es el espacio en donde desarrollamos los proyectos que vamos a ejecutar. Las necesidades básicas, que es la base fundamental de la pirámide, es la prioridad del ser humano. Es, es en donde genera sus mayores esfuerzos. O sea, las necesidades básicas que están comprendidas sobre todo en el tema de alimentación y salud son la prioridad para el ser humano. El tema seguridad está vinculado a la casa habitación, a tener un espacio de crecimiento para la familia, y en este espacio normalmente se generan las unidades de vivienda, por ejemplo. La necesidad básica está más vinculada a las actividades de sustento diario, ¿ok? Pero la seguridad en la segunda línea de los requerimientos humanos están vinculados a a la habitación, al tener el espacio privado de habitación. Entonces, la segunda prioridad de la motivación humana está vinculada al espacio residencial, al espacio construido vinculado al hábitat. Y luego de tener resuelto el tema de la alimentación, de la salud, y obtenido un espacio de hábitat seguro, el espacio de residencia, el espacio de convivencia, el ser humano busca nuevas motivaciones que están vinculados a ámbito social, de autoestima y de autorrealización. Ya vienen temas de formación, de recreación y demás. Entonces, las prioridades y las motivaciones prioritarias del ser humano están muy vinculadas a los sectores de la construcción. Prioritariamente, por eso es que vemos que el sector infraestructura y el sector residencial cobran una relevancia superior en el sector construcción, porque son los sectores en donde mayor demanda y mayores espacios construidos deben de generarse con la finalidad de atender las principales motivaciones del ser humano. La siguiente lámina, por favor. En esta lámina vemos una evolución de esto que hemos estado viendo, del tema de seguridad y del tema de vivienda. En la gráfica vemos los principales productos construidos vinculados al ámbito residencial. Y en ese sentido, en la base de la pirámide tenemos al programa Techo Propio, que la mayoría de ustedes es muy probable que no conozcan, pero están vinculados a los productos de vivienda social subsidiados por el Estado, que son construidos por privados, y en donde el subsidio, más o menos cuantificado, significa el 70% del valor de la obra construida. Entonces, el peso de esa construcción es muy importante para el mayor volumen de la población, y atiende las necesidades más básicas de la población. Sin embargo, y en cuanto a ingresos de venta, no significan un volumen muy importante para el tema de la construcción, pero para temas de satisfacción de necesidades de la población sí tienen una relevancia muy importante. Y ahí
está el programa Techo Propio y el producto Mi Vivienda tradicional, que es el crédito hipotecario vinculado a los sectores medios de la población que no tienen una primera vivienda y que el Estado subsidia ya no con el 70% del valor de la vivienda, pero normalmente un subsidio Mi Vivienda alcanza el 10% más o menos y hasta menos, entre un 7 y 10% del valor de la vivienda y el resto es cubierto por un hipotecario y por el ahorro de las familias. Y por encima de estos segmentos se encuentran productos de venta al público en general, producción privada, vinculado al producto Mi Vivienda Verde, que es un hipotecario para construcción sostenible, pero de vivienda social para estratos medios y medio altos de la sociedad. Y al igual que el Mi Vivienda Verde y en el tope de la demanda constructiva están los proyectos de vivienda no social, que son donde tienen un mayor volumen de requerimientos de la población, ¿no? Entonces, en estos dos ámbitos, en el ámbito de la vivienda no social y de la vivienda verde, están las mayores demandas de la población respecto de los servicios residenciales. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en esta lámina vemos qué características tienen los proyectos sostenibles que se buscan en el mercado. Normalmente, las certificaciones y los proyectos sostenibles tienen tres características fundamentales: que tienen una eficiencia superior o igual al 20%, tanto en energía como en agua o en materiales, en la energía embebida en los materiales, que las certificaciones verdes cumplan con procesos de verificación realizadas por un tercero, por un auditor independiente, no vinculado al propietario del bien inmueble o del proyecto, pero un tercero totalmente independiente, y a la cuantificación de los impactos generados en el ahorro y en la certificación. Siguiente lámina, por favor. Y en ese sentido, ya aterrizamos a las principales certificaciones que hay en el sector privado hoy en día, ¿no? Las primeras dos certificaciones atienden la cumbre de la pirámide, que está vinculado sobre todo a espacios de oficinas, a espacios recreativos, a espacios de equipamiento paisajístico. eh, Son las certificaciones WELL, la certificación SITES, la certificación WELL más vinculada al rubro de oficinas y corporativo, en donde hay un mayor interés por la calidad del aire, la protección del espacio habitable del ser humano, además de los otros componentes que son eficiencia hídrica y energética, que son los característicos de la mayoría de certificaciones. La certificación SITES es una certificación más vinculada a los ámbitos de los espacios abiertos construidos, o sea, de las habilitaciones urbanas, de las lotizaciones sin edificación, de las áreas recreativas, de las áreas deportivas. Esta certificación está muy abocada a la evaluación del contexto, del entorno, de la planificación de la obra construida, de la evaluación del uso de los recursos hídricos, de la vegetación, de los materiales que van a ser utilizados en la construcción, y otros aspectos más vinculados al entorno. ¿Ok? Luego, y para la base de la pirámide,
y hablando en el tema de satisfacción de necesidades, tenemos a las tres certificaciones más conocidas en el mercado local, que son la LEED, la Edge y del Mi Vivienda Sostenible, ¿no? Como lo vemos en este cuadro, el mayor número de requerimientos y de criterios, sobre todo, están en las certificaciones más vinculadas a satisfacer no los requerimientos básicos de la población, pero sí requerimientos muy importantes, pero que no son necesariamente los prioritarios. Y en ese sentido, LEED, que es una certificación global, internacional, muy importante, tiene dentro de sus prioridades, obviamente, el tema energético, que para el hemisferio norte es tan importante y que para espacios como los del Perú no lo son tanto. ¿Por qué? Por un tema fundamental. Perú se encuentra bastante más cerca del Ecuador, en donde las gradientes de temperatura son bastante más limitadas. De repente tenemos una variante de temperatura de 8 a 10 grados centígrados, pero no los 20 o 30 grados centígrados que observamos en el hemisferio norte. En ese sentido, el LEED es una certificación bastante más utilizada para el sector oficinas, para el sector retail, para el sector recreativo y para la vivienda top, para la vivienda de los estratos de mayores recursos, ¿no? Por eso hemos puesto en la tabla eh, el promedio en soles de la vivienda típica vinculada a estas certificaciones, porque la idea es que ustedes se lleven una idea aproximada de cuál es el promedio de valor de la vivienda o de los espacios residenciales o habitados vinculados a cada una de las certificaciones para que se den cuenta de cómo estas certificaciones atienden las motivaciones y las necesidades de la población en general. La Edge es una certificación promovida por el IFC. También en el cuadro pueden apreciar el ente que es el propietario de la certificación y quién es el principal promotor de estas certificaciones a nivel global. Las tres primeras son certificaciones internacionales muy vinculadas al USGBC, al Consejo de Construcción Sostenible Americano, y el Edge, a diferencia de las tres primeras, es promovida por el Banco Mundial, por el International Financial Corporation, que es el brazo privado del Banco Mundial y cuyo interés es el financiamiento de vivienda, sobre todo del espacio habitable en países emergentes, en países en vías de desarrollo. Y en ese sentido tienen un accionar muy dinámico en países como el Perú, en donde está por desarrollarse de forma más regular y más sostenida la construcción residencial sostenible, ¿no? El Edge se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo residencial en los últimos años, combinado con el Vivienda Verde, que es la quinta certificación y hoy en día una de las más importantes dentro del mercado inmobiliario porque está más vinculada a lo que se llama la vivienda de interés social. La vivienda que tiene topes de valor por debajo de 400.000 soles, pero que en promedio, el ticket promedio de venta de las unidades de vivienda son los 200.000 soles. Esta vivienda atiende a los sectores medios y bajos de la sociedad interesada en tener un doble de beneficio, ¿no? Una vivienda social con subsidios del Estado sostenible, que sea amigable con el medio ambiente, pero que le genere beneficios en ahorro de recursos, en el uso de energía, en el uso de agua. Y en ese sentido, estas
cinco certificaciones son las que hoy en día eh, interactúan de mejor forma dentro del mercado local. Listo, yo creo que eso es lo que les quería presentar el día de hoy. La siguiente lámina creo que es ya el agradecimiento y listo para cualquier consulta o interrogante que ustedes quieran plantearme respecto de este tema que no quise abundar respecto de las características peculiares de cada una de las certificaciones porque la intención no es compararlas o indicar que alguna certificación es mejor o peor que otra, sino que cada una de ellas atiende diferentes segmentos de mercado y tiene una lógica respecto de la población a la que atiende y cuál es el objetivo que debe de cumplir dentro del sector construcción. Gracias. Eh, Lucas, gracias por tu presentación. Eh, Primero presentarme, mi nombre es Fernando Tupac, para todos los que están conectados, agradecerles por su participación. Y a nombre de la escuela Toulouse-Lautrec, Lucas, gracias por la presentación que creo nos ha dado un panorama amplio y general sobre esto de las certificaciones en el mercado. También agradecer a Perú Green Building Council por la participación que estamos generando, esta alianza que estamos construyendo entre ambas instituciones, con la finalidad de darle un panorama general a todos nuestros alumnos que tenemos en las carreras de arquitectura de interiores. Creo, mientras esperamos los comentarios, preguntas de todos nuestros alumnos que están conectados, que agradezco su conexión, tenemos a más de 120 conectados, eh, las preguntas que tengan al respecto de estos temas tan interesantes y algo que creo súper importante, Lucas, que va relacionado a todo lo que hemos escuchado en tu presentación y espero nos dejen a través de los comentarios también los alumnos, el tema de la posición frente a la sostenibilidad. Dentro de la exposición que nos hiciste el día de hoy, que te he marcado algo fundamental que creo que también va de la mano con toda la línea que siempre tenemos de cursos relacionados a este tema y a la formación de nuestros profesionales, es el tema de ver el marco de la sostenibilidad en un panorama general que involucra este enfoque de sostenibilidad ambiental, que creo que es lo primero que familiarizamos todos, pero también ver el tema social y el económico, que en ocasiones no se brinda ese panorama completo. Reconocer, y ahí espero en unos minutos ver el comentario de todos los alumnos acerca de esto, su postura crítica, porque algo importante es, si bien nosotros manejamos la carrera de arquitectura de interiores, tenemos los cursos desde la línea de sostenibilidad desde, que van desde el principio de diseño sostenible, el curso de taller de diseño y sostenibilidad y el curso que va directamente amarrado con las temáticas de Perú Green Building Council, que es certificaciones y sostenibilidad. Esta familiaridad con la eficiencia en el consumo de energías no renovables, agua, luz u otros elementos técnicos. Sin embargo, debemos reconocer lo que nos has mencionado, el tema de conocer por qué lo hacemos, no solo hacer porque está en tendencia, no solo realizarlo porque es un tema de contexto que siempre está en el tema académico, sino realmente entender la raíz del asunto, que es el tema social, por el cual siempre a través de nuestros proyectos debemos luchar por cumplir estos criterios de sostenibilidad y no perder en ese rango, ver que todo proceso que se genera, bien como nos mencionaste, que va directamente relacionado al sector construcción, el tema ver que todo proceso involucra una gestión económica de una determinada empresa o agente privado, el cual desarrolla este tipo de proyectos y busca cumplir estas certificaciones, sea para beneficio del usuario final, que somos en realidad todos, como también nuestros posibles clientes o usuarios que adquieran un tipo de vivienda sostenible, como también la misma empresa que tiene que conseguir un rédito para generar este proceso. Creo que en ocasiones
se deja de lado este enfoque de la sostenibilidad económica y se prioriza mucho, está bien, por supuesto, el diseño, pero hay que ver siempre cómo buscamos esa rentabilidad. No sé qué piensas de eso, Lucas, mientras que esperamos los comentarios de nuestros alumnos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El diseño de interiores, al igual que el diseño arquitectónico de todo el espacio construido que va a albergar a las diferentes actividades, tiene que tener primero como objetivo atender las necesidades de un ser humano. Pero para atender a esas necesidades tenemos que entender cuál es el usuario, qué características tiene, cuáles son sus ingresos, cuál es el promedio de gasto que estaría dispuesto a asumir para poder viabilizar el proyecto que le voy a proponer, ¿no? Y en ese sentido, mi exposición estaba más orientada a que conozcan qué características tiene el usuario de las principales certificaciones que operan en el país. Es evidente que, como bien dices, las tendencias Lead Edge son globales. Un estándar muy acucioso, muy científico, muy detallado, como es la de Lead, que, digamos, junto con el BRIAM, abrieron el camino respecto de lo que es la certificación a nivel mundial, que el Edge es una certificación más compacta, más directa, mucho más vinculada a los países emergentes, como lo es el Perú, en donde hay que visibilizar las eficiencias con la finalidad de canalizar financiamiento, porque la lógica del establecer las reducciones en cuanto a eficiencias hídricas y energéticas va vinculado a cómo utilizo de mejor forma los recursos y por lo cual normalmente las líneas de financiamiento internacional invertirían en un proyecto, ya sea residencial, comercial, logístico, en los mercados emergentes. Esa es la lógica de la certificación Edge, ¿no? Es bastante más directa a la LEED. La LEED obviamente tiene un enfoque más holístico, se preocupa bastante más por el entorno, busca una protección de la biodiversidad bastante más marcada a diferencia de la Edge, y la certificación Mi Vivienda Sostenible, que está vinculada a un producto totalmente peruano, que es el crédito Mi Vivienda, y que a partir del año 2015 creó una hipoteca verde para el mercado de la vivienda social en el Perú, atiende a un nicho muy específico de la población, pero que poblacionalmente, como lo hemos visto en la nueva pirámide social, es muy importante y cada vez de mayor relevancia porque la población peruana está envejeciendo y el requerimiento de vivienda social se está haciendo cada vez más intenso. Y por eso es que el volumen de colocaciones de esos productos y de esas certificaciones se han hecho de mayor demanda en el mercado actual, ¿no? Entonces, eh, por eso, para abordar el tema de las certificaciones, tenemos que retroceder un poquito en entender los factores poblacionales, los factores económicos y las necesidades de la población que, con la que vamos a atender el proyecto que vamos a ejecutar, ¿no? Ese es un tema, yo creo que importante para que todos lo conozcan y espero que les haya resultado interesante la exposición. Creo que hay una Sí, pregunta. sí, justo, Lucas. También agradecer a nuestros docentes que nos acompañan el día de hoy, tanto Rosa Loret como Yanin Núñez, junto a todos nuestros alumnos. Y pregunta principalmente, ¿cuál crees que debe ser
la postura de los futuros profesionales para promover el tema de la sostenibilidad en la construcción en el país? Ya. Eh, en principio, no perder la visión de el por qué queremos hacer una construcción sostenible, ¿no? Como bien comentabas, Fernando, no es por tendencia ni por moda. Queremos dejar como legado a las nuevas generaciones un mejor espacio urbano construido porque como los números lo están reflejando, los espacios urbanos se están convirtiendo en el espacio más importante hoy en día del planeta. Es el espacio ocupado más importante y por ende tenemos que regresar a concebir nuestros proyectos siendo congruentes con el medio ambiente, cuidando la biodiversidad, tratando de incorporar en la medida de lo posible materiales no contaminantes, materiales reciclables, materiales que sean biodegradables y que sobre todo el producto que nosotros diseñemos sea congruente con la población que lo va a requerir, que lo va a necesitar. Nuestro rol final no es el construir un espacio de cemento, concreto, material sintético, plástico, madera, lo que fuera, sino es atender la necesidad de un ser humano que tiene requerimientos, que tiene necesidades, ¿no? Y por sobre todo atender sus necesidades siendo consciente de con qué elementos lo estamos haciendo con la finalidad de no perturbar el entorno que estamos interviniendo. ¿Ok? Correcto, Lucas, muchas gracias por tus apreciaciones. En este caso, una alumna nos comenta qué competencias y valores cree que deben desarrollar los futuros arquitectos. Qué bueno que menciona el tema de valores, que creo fundamental, para impulsar una transformación real hacia la sostenibilidad en el sector construcción, más allá de cumplir certificaciones, que creo que va relacionado con justo lo que mencionabas, ¿no, Lucas? Sí, totalmente correcto. Yo creo que este, el tema de los valores yo creo que es fundamental, ¿no? Conversaba hace una semana con un docente de la Católica y me decía, no debemos abordar las certificaciones y sobre todo como un instrumento que, que solo por el mero cumplimiento de puntos me permita entender que un edificio es sostenible en el espacio en donde lo estamos desarrollando, ¿no? Deberíamos de regresar a las bases de la arquitectura, ¿no? De entender que, que el entorno fija las características del diseño, que el aire, el sol, el viento, la orientación, la captación solar o la protección solar son las bases de nuestro diseño. Deberían de ser las bases de nuestro diseño. Entonces, y eso tiene un menor valor que la implementación de equipamientos o de tecnologías que van a generar mayores requerimientos de energía o mayores requerimientos de otro tipo de recursos. Solo el hecho del buen diseño soluciona en muchos casos un buen proyecto que se precie de ser sostenible, ¿no? Y en ese sentido, eh, debemos de valorar eh, nociones de diseño pasivo, nociones de diseño bioclimático, que son el origen de una buena arquitectura, de una buena arquitectura que se precie de ser sostenible y que las certificaciones solo son un complemento
y una evidencia numérica del cumplimiento de un buen diseño, pero no son el fundamento. Correcto, Lucas. Otra pregunta nos dicen, ¿cuál creen que sean los principales obstáculos para poder construir de forma sostenible en el país? Eh, ah, los principales obstáculos normalmente parten de un punto de vista económico, ¿no? Eh, Muchas veces el cliente hay que hacerle, hay, hay que, hay que vender el producto eh, con las ventajas económicas que tiene las decisiones y las posturas que como arquitectos vamos a adoptar también, ¿no? Muchas veces la, la posibilidad del inversionista puede ser, oye, no generes aleros o no generes protecciones o no utilices determinados materiales porque van a implicar un sobrecosto del proyecto o de la construcción, pero hay que hablarle de los otros beneficios y de el valor que tiene la adopción de determinadas cualidades o características en estas decisiones, ¿no? Entonces, hay que vender mejor el producto generándole la lógica del correcto uso de materiales y de diseño. Yo creo que eso es fundamental. Correcto, Lucas. Y otra pregunta que por ahí nos deja Sunita, nos dice, si es posible certificar solo un diseño interior, entiendo, de un espacio y no toda la edificación de por sí. Entendería que sí, es posible. El proyecto puede ser un proyecto que es un espacio que no necesariamente es todo el proyecto arquitectónico en su conjunto, sino una parte de él. Sí es posible. Y hay otras herramientas que permiten interactuar mejor el tema del diseño de interiores, como por ejemplo la huella. Creo que hemos tenido un problema técnico de conexión. Eh, Lucas, no sé si Ahí logras me escuchar. parece que se está reconectando el profesor. Sí, ahí está el arquitecto Sarmiento. Pero ya estoy de regreso. Perfecto, Lucas, te escuchamos. En este No, caso, así, y eso es lo que te decía, ¿no? Normalmente para insumos o para proyectos más cortos, de repente una alternativa no necesariamente son estas certificaciones para las edificaciones en general, la edificación integral, ¿no? Sino, por ejemplo, hacer una evaluación de huella, de la huella ambiental que hay en un proyecto con la finalidad de conocer y de cuantificar los insumos y energéticos, los insumos en recursos que vas a utilizar con la finalidad de hacer una actividad. Entonces, hay otras herramientas que no necesariamente son las certificaciones que conocemos tradicionalmente para la construcción que permitirían cuantificar la huella de carbono que deja tu actividad en concreto y saber cuánto has reducido emisiones o cuánto has reciclado en cuanto a productos en el objeto que has diseñado o proyectado, ¿no? correcto, Lucas. Y tenemos una pregunta más de Mariana, que en este caso hace referencia si
Entiendo, ¿existe alguna tipología de proyecto, no sé si residencial, oficinas, comercial, donde sea más complicado, tenga mayor complejidad a hacerlo sostenible, aplicar una certificación? Ya. Ahí, para variar, hay que entender el requerimiento del sector al cual le estamos haciendo el servicio, ¿no es cierto? Las oficinas para los diseñadores, por ejemplo, que van a tener como estrategia trabajar el tema de oficinas corporativas, por ejemplo. Normalmente las empresas corporativas vienen con sesgos de tener determinada acreditación internacional, ¿no? Normalmente buscan edificios con acreditaciones LEED, Silver, Gold o Platinum, y eso implica una serie de condicionantes. Entonces, hay que comprender el espacio construido en donde vamos a intervenir con la finalidad de que la solución sea congruente con las cualidades que tienen estos espacios, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, las oficinas, los espacios de retail, comerciales, tienen sus requerimientos, tienen sus demandas muy específicas, pero realmente para ser realmente y 100% sostenible, normalmente, por ejemplo, en mercados más desarrollados, mucho más evolucionados, como por ejemplo el chileno, el mexicano o el brasileño, en donde Ya. ya no solo están buscando la certificación LEED, sino hoy en día están buscando la certificación WELL, que más se preocupa por la salud del habitante de ese espacio construido y proyectado, evalúa la calidad del aire, del aire ocupado, ¿no? La temperatura ambiente, la composición en partículas volátiles que tiene el espacio habitado. Entonces, todo se complica bastante más, ¿no? Entonces, cuando aborden un tipo de intervención en un espacio corporativo, normalmente tienen que preguntar qué acreditación o qué certificación es la que están esperando lograr, ¿no? Con la finalidad de que el proyecto se alinee. Normalmente, en proyectos con certificación WELL, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con las pinturas, con los acabados, con los laminados utilizados en los proyectos. ¿Por qué? Porque este tipo de productos normalmente genera sustancias volátiles que hacen que el proyecto no pueda ser certificado bajo determinadas certificaciones internacionales como la WELL, por ejemplo. Y en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con los materiales y los acabados y las pinturas que se van a utilizar dependiendo la certificación con la que pretenden trabajar, ¿no? Correcto, Lucas. Eh, Esperemos, creo que si hay una pregunta más o no. Mientras tanto, quería comentar ya, dando finalizando y agradeciéndote en reiteradas ocasiones a ti, Lucas, por la presentación, a Perú Green Building Council también por estar dispuesto a generar esta alianza. Para mencionar un mensaje a todos los alumnos, ¿no? Creo que es importante, y si bien nosotros como institución educativa, en este caso Perú Green Building Council, a través de diferentes empresas de las cuales nosotros nos sentimos orgullosos de participar dentro de este consejo, ellos trabajan con diferentes inmobiliarias y fomentan este tema de sostenibilidad. Nosotros desde el ambiente académico buscamos estas alianzas para que ellos también conozcan, tengan su primera aproximación, desarrollen trabajos prácticos, que son los que están desarrollando la mayoría de nuestros alumnos que está conectado el día de hoy mediante proyectos. Principalmente trabajamos vinculados al software que nos da un aplicativo de Edge, pero creo que también cuando ellos ya están a punto de egresar la carrera, y creo que en las primeras preguntas hablamos sobre ese tema, Lucas, ellos son los principales factores de cambio, ¿no? Creo que ellos son los principales protagonistas que en este caso ya no van a estar desde el lado académico, desde el lado de escuchar una charla, sino desde impartir con su diseño, lograr este cambio que todos queremos, este cambio que todos necesitamos.
Por eso creo que es fundamental esta alianza que estamos generando, Lucas, con Perú Green Building Council, con tu apoyo, la idea de seguir en este sentido formando, fomentando más estas nuevas certificaciones, este análisis de trabajar sobre proyectos sostenibles bajo todos los enfoques que hemos hablado en esta charla. Y en la siguiente reunión que tengamos, Luis, Lucas, cuando participes y veas sus trabajos, podemos tener otra perspectiva y así seguir construyendo más personas, más agentes de cambio que nos ayuden a lograr todos estos objetivos de desarrollo sostenible que están articulados con diferentes organizaciones internacionales y que es algo que tanto necesitamos en nuestro país, Lucas. No sé si quieres agregar algo para ir finalizando, porque creo que todo el resto de temas ha estado claro y no hay más preguntas por nuestros alumnos. Sí, no, nada, gracias, nuevamente a la universidad, a ti, Fernando, a los profesores, a Rosa y a todos los que han estado desde el inicio de la charla, a los que han participado con sus preguntas. Este, y nada, en realidad no hay proyecto complicado atendiendo la última pregunta que ha ingresado, sino hay que comprender el requerimiento del cliente, conocer qué certificación es la que nos están pidiendo cumplir, porque normalmente las empresas, por su corporativo, tienen que cumplir determinados requerimientos, y comentarles que la sostenibilidad cada vez se está estresando más. Eh, Como país nos hemos obligado a reducir un 10% más de emisiones. Eso implica ser más estresados y por eso les comenzaba hablando de los proyectos en los que se encuentra ahorita comprometido el GBC Perú, porque hay una meta que cumplir y si no se cumple esa meta, lamentablemente no va a haber mayores inversiones, no va a haber fuentes de financiamiento a nuevos proyectos. Hay que tener en claro que nuestros proyectos no es que pueden ser sostenibles a futuro, sino que van a tener que ser sostenibles. O sea, el financiamiento de los proyectos a futuro, todos van a estar totalmente abocados a que tienen que ser sostenibles, a que tienen que evaluar ese componente de forma importante. Entonces, es fundamental el trabajo que ustedes están haciendo y nuevamente gracias por la reunión y gracias por el espacio. Y Lucas por la presentación, a Perú Green Building Council, también a los docentes de NIM, Rosa y también a Alejandra que nos ha ayudado con el tema de la alianza, con el tema de la gestión de esta plataforma Zoom. Y sobre todo agradecer a todos los 120 participantes que tenemos el día de hoy, alumnos de la institución, de nuestra escuela Toulouse-Lautrec, con la finalidad de que ustedes sigan incidiendo en este tema. De nuevo, me reafirmo, sean los agentes de cambio y gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad será con todos. Gracias, Lucas. Gracias. Buenas tardes, Juan.